¿Quién quiere? Señor, en esta bella tarde te doy gracias de que estamos aquí, que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Danos la sabiduría y el entendimiento, como también a nuestro pastor, a su familia, Señor. Ayúdanos, Señor, y protégenos de todo mal. También te pido por los que no llegan, Señor, de mi modo, Padre eterno, tú sabes por qué no llegan. También los que ya estamos aquí, gracias, Señor, que nos das la licencia y la advertencia de estar aquí. Te doy las gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, Amén. amén. Bien. Ok, hoy vamos a la lección 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, los apóstoles serán investidos de poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Y así serán testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esto lo vimos la semana pasada. Esta es la base de todo lo que nos relata el libro de Hechos de los Apóstoles y también es la base para toda la enseñanza que nos es dada en el resto del Nuevo Testamento. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en el creyente para ser testigo de Jesucristo es la base de todo el Nuevo Testamento, podríamos decir. Y aunque esta promesa le es dada a los apóstoles, sabemos que no se va a limitar exclusivamente a ellos, pues la presencia del Espíritu Santo vendrá sobre todos los creyentes y ellos también serán testigos de Jesús, ayudando a la extensión del Evangelio por todo el mundo. Para nosotros, hoy en día, recibir la presencia del Espíritu Santo debe ser considerado también como un enorme privilegio, tal como lo fue en aquel tiempo, llevándonos también a dar testimonio de Cristo. Bien, lo que vamos a hacer hoy, aún no llegamos de hecho a la venida del Espíritu Santo, pero vamos a leer la segunda mitad del capítulo 1, Hechos 1 del 12 al 26. Entonces vamos a empezar con nuestra hermana Félix, Hechos 1 del 12 al final del capítulo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por este tiempo un gran grupo como de 120 personas estaban reunidos allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en el que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido,
para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, entonces dice aquí, Jesús ha dado a los discípulos la promesa de la venida del Espíritu Santo, la cual Lucas ya había incluido en su evangelio. Miren, vamos con nuestra hermana Félix a Lucas 24, 45 al 49, y luego con Rudy Juan 15, 26 al 27. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuántos hermanos acompañaban al Señor Jesucristo? Bueno, ahí están mencionados, si no me equivoco, son 5. Ahorita vamos a ver Son 6, ¿no? 6, a ver. Tenemos, bueno, de hecho ahorita vamos a llegar a ese punto. 1, 2, 3, 4. 4 hermanos que son mencionados en la Biblia. Pero aquí está otro, dice... Es Pedro y Andrés. Ah, de los discípulos. Ahí son 11. No, pero son hermanos de sangre. Ah, ok, son por lo menos 2 parejas, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, y perdón. ¿No acuerdo? Ajá. Bueno, ahorita los vemos, llegamos ahorita al pasaje. Vamos a ver primero ahorita Lucas 24, 45 al 49, ahorita vamos a llegar en el pasaje al estudio aquí, a los Entonces apóstoles. les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se dedicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Okay. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investigados de poder desde lo alto. Ok, entonces aquí es la misma promesa que repitió luego en el capítulo 1, al principio en el versículo 8, y luego Juan 15, 26 al 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ok, entonces Jesús les había dado ya esta promesa a los discípulos, y de esta manera esto les llevaría a ellos a dar testimonio de Él, tal como Jesús lo prometió en el aposento alto. Ahora, el día no tarda en llegar, no saben cuándo es el día, ellos no saben cuándo será, pero hay que prepararse para ello. Por lo tanto, hay un pequeño asunto que deben tratar antes y Dios usará a Pedro para ello. Ok, vamos a ver al final cuál es ese asunto. Pero dice, tras haber visto ascender a Jesús y haber recibido la promesa de que Jesús volvería en las nubes, los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, el monte de los Olivos. Que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ok, el camino de un día de reposo era la distancia que se permitía a un judío caminar en sábado, 1.2 kilómetros aproximadamente, o sea, 1.200 metros. Aunque 40 días después de la resurrección de Jesús, si hacen cuentas, Jesús resucitó en domingo. Cuando Jesús ascendió a los cielos, cae en jueves. Entonces Jesús resucitó un domingo, unas semanas después ascendió en jueves a los cielos.
Por lo tanto, la distancia señalada es solo para referencia del lugar donde Jesús ascendió, el Monte de los Olivos, nada más, no porque no pudieran ir más lejos. ¿Ok? Es solamente una cuestión de referencia. Lucas da mucha información porque indagó sobre estas cosas, como vimos la semana pasada. Este Monte de los Olivos fue un lugar especial en el ministerio de Jesús, pues ahí él y sus discípulos se hospedaban en un huerto llamado Getsemaní, donde Jesús también fue arrestado tras su tiempo de ruego delante del Padre. Miren, vamos a ver por qué aseveramos esto. Vamos a ver Mateo 24:3 con nuestra hermana, luego Mateo 26:36 con Josué, Marcos 14:32, Luis, Abisaí y Lucas 21:37, luego Natán, Lucas 22:39, nuestra hermana Juan 7:53, que es el último versículo del 53, y luego el primer versículo del 8. Y Juan 18:1, y así todo siendo un versículo para leer, ¿verdad? Entonces vamos a ver todas las veces que aparece el Monte de los Olivos o el huerto de Getsemaní, qué es lo que nos dicen los evangelios sobre esto en el ministerio de Jesús y por qué sostenemos que era el lugar donde Jesús se quedaba, donde Jesús se hospedaba. Ok, entonces vamos a ver qué dice Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo? Ok, ahí él está en el Monte de los Olivos, sentado, bien los discípulos hablan con él, le habían enseñado ellos antes la ciudad. Ok, luego Mateo 26:36. Dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Ok, los llevó a un lugar llamado Getsemaní, donde él fue a orar, esto después de la última cena del aposento alto. Luego Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Ok, es semejante al de Mateo, es ambos cuando salen del aposento alto van al huerto llamado Getsemaní. Luego Lucas 21:37. Durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Ok, iba al Monte de los Olivos. Ahora, no creemos que pues nomás haya buscado un árbol y ahí se dormía, ¿verdad? Abajo. Pero vamos a ver el 22:39. Saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el Monte de los Olivos y los discípulos también lo siguieron. Ok, el asunto es que Mateo y Marcos dicen que saliendo del aposento alto se fue a un huerto llamado Getsemaní. Lucas dice que saliendo del aposento alto se fue al Monte de los Olivos. Entonces no es difícil comprender que en el Monte de los Olivos había un huerto llamado Getsemaní, que fue donde Jesús, como era su costumbre, se quedaba. Miren, vamos a ver también por qué decimos que ahí se quedaba. Ya lo dijo Lucas, pero Juan 7:53. Hermana. Sí, cada uno se fue a su casa. Ok, eso está bien sencillo. Ahora vamos del capítulo 8, el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Después de discutir, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Si leyéramos el 2, dice al amanecer vino otra vez al templo. Quiere decir que se fue a dormir al Monte de los Olivos. Ahí se quedaba. Ahora vamos a Juan 18:1. A Dios nadie le dio jamás. El 18. Juan. Capítulo 18. Ajá, sí, es que es el 1:18. Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto
en el cual entró. Ok, Mateo, Marcos dice, los llevó a un lugar llamado Getsemaní. Lucas dice, los llevó al Monte de los Olivos. Juan dice, los llevó a un huerto Entonces entendemos que era el huerto Getsemaní, en el Monte de los Olivos, el lugar donde Jesús y los discípulos se quedaban. Por esa razón Judas sabía dónde era el lugar. Jesús no se quedaba en la ciudad, él dormía en el huerto de Getsemaní. Y seguramente el huerto tendría una cabaña, un lugar, es lo que asumen los comentaristas. Pero a esto se añade ahora que fue en ese monte donde Jesús ascendió al cielo. De ahí la importancia, de hecho, algunos hacen la relación de cuando David salió huyendo de Absalón, salió por el camino del Monte de los Olivos y salió descalzo. Entonces hacen la relación con Jesús, donde fue arrestado, etc. Era un monte que, de hecho, desde ahí se veía la ciudad de Jerusalén, más alto que Jerusalén, por eso él habla de todo lo que les mostraron y que vieran la ciudad que iba a ser destruida. Bueno, ahí es donde Jesús ascendió. A esto se añade que fue en este monte donde Jesús ascendió al cielo. Sin embargo, esto no fue motivo para ubicarlo como algún tipo de lugar sagrado. Es decir, los discípulos nunca dijeron, vamos al Monte de los Olivos, allá ascendió Jesús y hagamos culto, etc. No. Además, los discípulos ya no se hospedaban ahí. Ahora, ¿dónde se quedaban los discípulos? El libro de Hechos nos dice que ellos se hospedaban en la ciudad, en el ¿Aposento alto? Sí, ok, en el aposento alto, volviendo a Hechos 1, ¿verdad? En el aposento alto. Es muy probable que este fuese el mismo aposento alto donde Jesús tomó la última cena con sus discípulos antes de ser entregado. Miren, vamos a ver Marcos 14:15 con nuestra hermana, luego Josué, Lucas 22:12. Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros ahí. Ok, un gran aposento alto. Luego Lucas 22:12. Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto. Prepárenla allí. Ok, entonces el aposento alto no solo era la parte alta de una casa, sino que era grande, un gran aposento alto. Ahí en ese aposento alto, que posiblemente sea el mismo, aunque algunos lo dudan, pero como Lucas solo lo llama, fueron al aposento alto, aunque algunas versiones sí traducen a un aposento alto, pero una que otra revise varias y la mayoría dice al aposento alto. Lo más seguro es que haya sido ese. Algunos asumen que era la casa de Marcos. Cuando llegamos a ese pasaje aquí por ahí en el capítulo, no me acuerdo qué capítulo es, pero un poquito más adelante lo vamos a ver, cuando se reunían a orar en la casa de Marcos, de Juan Marcos, pues algunos asumen que ahí era donde estaba el aposento alto. Esa es solo una conjetura. Pero entonces, ahí ahí se hospedaban los 11 apóstoles, porque ya uno había muerto. Ok, ahora sí vemos. De hecho, aquí el orden, luego varían el orden, pero tomamos el que viene en esta Biblia. Pedro y luego ¿quién? Ok, ahí es la diferencia. En la Reina Valera pone a Jacobo. Vamos a poner Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Estos son los dos grupos de hermanos. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Felipe y Tomás. Por si no sabían los nombres, pues los pueden ir memorizando, ¿verdad? Bartolomé, al que Juan llama Natanael. Asumen que ese es Natanael. Luego, ¿cuál sigue ahí en la lista? Mateo. Luego hay otro Jacobo, había dos Jacobos. Jacobo, el hermano de Juan, a ese le llaman Jacobo el mayor, y Jacobo, hijo de Alfeo, le llaman Jacobo el menor, pero
Bueno, Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, y Jacobo, hijo de Alfeo. Luego hay otro tocayo de Pedro, porque Pedro su nombre inicialmente era Simón. Entonces había otro Simón, Simón el Celote. Y otro que también tenía tocayo, pero ya no estaba, que se llama Judas, hijo de Jacobo, otro Jacobo, llamado también Tadeo, Judas Tadeo. Ok. Aquí dice hermano de Jacobo y aquí dice hijo de Jacobo. Hijo de Jacobo. Ok. Algunos sí, por eso a veces se piensa que había entre Jacobo, hijo de Alfeo, y Judas eran hermanos, pero eso pues no es algo que se considere mucho. Y sí, esta es una diferencia que encontré también: Judas, hijo de Jacobo, o Jacobo, hijo de Alfeo. Pero porque también, bueno, eso veríamos luego en otra. Digamos que fue un error de traducción. ¿Mande? ¿Fue un error de traducción? No, esto es cuestión de los manuscritos. Bueno, ahorita estoy usando aquí el celular, si no ponía la Biblia donde tengo el Textus Receptus y tengo el Nestlé Aland para ver la diferencia entre esas dos versiones. Pero bueno, finalmente sabemos que había dos Judas, ya no más queda uno. Estaban dos Jacobos, estaban dos Simones, aunque uno lo llamaron Pedro, y bueno, los hermanos eran Juan y Jacobo, que ya cuando vimos el Evangelio de Juan, vimos que se deduce que eran primos de Jesús. Ok, Juan y Jacobo, por parte de María y por parte de la madre de ellos, Salomé, si no me equivoco. Ok, luego Pedro y Andrés, que igual que Felipe eran de Capernaum. Y Bartolomé o Natanael, que era de Caná de Galilea. Datos que los evangelios nos van mostrando acerca de ellos. Todos estos eran galileos, decíamos la semana pasada. El único que no era galileo era Judas Iscariote, que se deduce que era de un pueblo llamado Iscariot en Judea. Ok, entonces los demás eran de Judea, era judío. ¿Era judío? Ajá, era de Judea, y los otros eran galileos. Por eso no tuvo temor en darle muerte a Dios. Pues el asunto es que sí había una situación, bueno, ¿cómo se llama? Ahí de superioridad que sentían los de Judea sobre los de Galilea. Ok, pero bueno, finalmente el asunto es que esta lista de discípulos hace resaltar la ausencia de Judas Iscariote. Y la razón para ello es que la falta de este apóstol será un asunto que deberán tratar antes de que Dios envíe su Espíritu Santo. Ok, todos ellos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Junto con las mujeres. Bueno, de la pregunta, Rudy, no sé si de lo que me preguntaba sobre los hermanos, las parejas de hermanos, ¿no?, que había entre los discípulos. Bueno, a lo mejor surge la idea porque si Judas es hermano de Jacobo, tal vez se refiere a ese Jacobo, ¿verdad? Pero eso tampoco, el nombre Jacobo era muy común. Ahorita de hecho vamos a ver sobre el nombre Jacobo, porque Jesús también tenía un hermano Jacobo. Entonces había muchos Jacobos y eso también podría traer cierta situación, ¿no? Pero por lo menos había dos apóstoles llamados Jacobo. Ok, dice, ellos estaban entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, las posiblemente esposas. Recuerden, Pedro tenía esposa, y los demás. Luego Pablo dice, todos estaban casados, solo Bernabé y él. Dice, ¿acaso nosotros no? Bueno, él habla de trabajar, pero luego dice, no tenemos derecho a traer una hermana con nosotros como los demás apóstoles, como Pedro y todos los demás. O sea que llevaban a sus esposas, ¿no? Esto en 1 Corintios 9. Bueno,
creo que es el 9, pero cuando habla sobre el apostolado. Bueno, estaban entregados de continuo a la oración junto con las mujeres. ¿Y con quién? Con María. Con María. Pero hay que aclarar porque Marías también había muchas. María, la madre de Jesús. Y con... Como todavía hasta la fecha. Exacto. De que hay muchas Marías, ¿verdad? Sí. Bueno, ya fue un asunto cultural porque en la colonia todos los indígenas se llamaban José y todas las mujeres se llamaban María. Entonces, para terminar pronto, ¿no? Entonces, bueno. Con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok. Por decirlo de alguna forma, esta es la semilla de la iglesia que está a punto de germinar y brotar. Pero debemos resaltar el hecho de que María, quien es llamada Madre de Jesús y no de Dios, está ahí presente, así como también los hermanos de Jesús. Porque miren, bueno, esto lo podemos leer aquí porque aquí lo escribí. Juan 7:5 nos dice, porque ni aun sus hermanos creían en él, así como en algún momento incluso fueron por él pensando que estaba fuera de sí, o sea que ya se había emocionado mucho o se había alocado Jesús, dice Marcos 3:21, que fueron por él porque no podían aún ni comer, había tanta gente que dijeron, ya se salió de control y fueron para llevárselo. Ahora, ellos están ahí presentes, entregados a la oración con los 11 apóstoles y los demás hermanos. Estos hermanos de Jesús, considerados hijos de José y María, después del nacimiento de Jesús, miren quién seguía de leer. Ok, Luis Mateo 1, 24 al 25, luego avisa ahí Mateo 13, 55 y Marcos 6, 3. Vamos a ver Mateo 1, 24. Bueno, y de una vez, hermana Félix, primera a los Corintios 15, 7. Le tocaría a usted. Rudy, Gálatas 1, 18 al 19. Y hermana Santiago 1, 1 y Josué Judas 1. Porque Judas no tiene capítulo, entonces solo el versículo 1. Dice, y despertando, José en el sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ok, no la conoció, no es de que, ay, ¿quién eres tú, no? Es el asunto de que no tuvieron relaciones hasta que ella dio a luz. En este pasaje uno dice, ay, sí está bien claro ahí. Y revisando la Biblia latinoamericana le ponen, por ejemplo, y así sin tener relaciones tuvieron un hijo. ¿Qué cambio de lo que en realidad dice el pasaje, ¿no? Y no la conoció sino que hasta que ella dio a luz. O en esta versión dice, la mantuvo virgen hasta que ella dio a luz. Quiere decir que después de que nació Jesús tuvieron relaciones y tuvieron hijos. Pero entonces, ¿por qué los sacerdotes las cosas las voltean? Porque la historia... ¿Por qué no hablan como habla la Biblia? Hay mucho detrás de esa historia, hermana. Algunos sostienen que el lugar donde a María se le llamó Madre de Dios fue, bueno, no sostienen, en realidad se le llamó oficialmente Madre de Dios en el concilio de Éfeso. Pero el concilio de Éfeso se creó por razones económicas, porque Cirilo, obispo de Alejandría, que era muy poderoso y ganaba mucho dinero al ser el obispo de Alejandría, que era la ciudad más poderosa de Oriente, del imperio romano de Oriente, cuando llegó se me olvida siempre, a Nestorio lo nombraron obispo o metropolitano de Constantinopla. Entonces Cirilo, al sur, arriba Constantinopla, al sur Alejandría, se dio cuenta que iba a competir con Alejandría, que Constantinopla le iba a quitar poder a Alejandría, y entonces encontró que Nestorio enseñaba que María era madre de Jesús y no madre de Dios. Y entonces Cirilo dijo, y Cirilo, que tenía mucho dinero, como dice Justo González, contaba con el recurso más eficiente de su tiempo, que era el oro,
pagó a muchos obispos para crear el concilio de Éfeso y para que apoyaran el concepto de que María era madre de Dios y no madre de Jesús. Y entonces se acusó a Nestorio de que estaba dividiendo la personalidad de Jesús, cosa que puede haber sido cierto, que Jesús humano por un lado y divino por el otro, María era solo madre de Jesús, y de ahí vino toda esta situación, pero económicamente todos los obispos votaron a favor de que María es madre de Dios. Es un asunto económico. Está registrado en la historia, los historiadores lo registran, pero así se definió el concepto y desde entonces incluso a María se le llamó la santa patrona de Constantinopla. Por eso en algún momento tuvo que caer, pero dice que durante una invasión que hicieron los rusos, que hicieron también no creo que eran los turcos, no me acuerdo qué otro pueblo, pero fueron 3 pueblos que invadieron Constantinopla, que María apareció y defendió Constantinopla, y entonces la llamaron la patrona de Constantinopla. Entonces todo esto tenía... La Virgen de Guadalupe y es la patrona de México. Exactamente, todo ese tipo de cosas tienen su fundamento. Yo me acuerdo cuando platico esto y son peleas. Ajá. Porque ¿cómo es posible que tiene cuántos años que se apareció la Virgen? ¿Sí? Y se aparece embarazada. O sea, hablan menos de 2000 años. Ajá. De 1000 no sé cuántos años. Y Jesús nació supuestamente hace 2000 años. ¿Cómo es posible que María se vino a aparecer a México? Bueno, también hay otra historia ahí, pero hoy no nos extendemos ahí más. Pero el asunto es que sí, todo este tipo de cosas, pero nosotros debemos saber una cosa, tener claro. Ella no es de origen divino, llamarla madre de Dios tiene sus consecuencias, señalar una divinidad en ella, porque de qué otra manera Dios tendría una madre, porque al llamarla madre de Dios ya debemos incluir al Padre y al Espíritu. Claro. Entonces viene una situación muy aguda, pero entendemos, como dice Hechos, madre de Jesús. Ok, ahora, sí, también la eterna virginidad de María, pues se defiende, se busca defender, en el sentido de que no tuvo más hijos, porque eso daría por tierra a todo este concepto de María siempre virgen y que solo tuvo a Jesús, es divina, todo esto, que fue concebida sin pecado. Entonces, al cielo, ¿no? Y que fue ascendida al y cielo. que ascendió al cielo, todo eso. Bueno, aunque en realidad creo que no es la intención de Lucas meternos en la doctrina sobre María, ¿verdad? Pero sí señalar el asunto de que en cierto modo María tampoco en su momento recibió muy bien todo lo que Jesús hacía cuando fue y le llamó a Jesús, estando él hablando y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan, y él dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y señala a los de la sala, dice: mi madre y mis hermanos son los que buscan la palabra de Dios. Entonces, esto habla que siempre en la familia hubo esas cuestiones en las que Jesús no era totalmente aceptado, aunque María sabía de dónde provenía Jesús, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que dice que sus hermanos son Jacobo, a quien conocemos como Santiago, José, Simón y Judas. Vamos a ver Mateo 13:55. ¿Dónde íbamos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ok, luego Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Ok, esto también nos dice que no solo había hombres, sino que tenían hermanas, pero no están nombradas ahí. Dice: así que después de la resurrección creyeron en él, porque estaban ahí. Pues durante los 40 días previos a su ascensión, Jesús se apareció a Santiago. ¿Dónde encontramos eso? 1 Corintios 15:7. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Ok, apareció a Jacobo, aunque podríamos decir, bueno, ¿a cuál de todos los Jacobos?
es evidente que ese Jacobo es diferente, pero vamos a ver, relacionarlo con Gálatas 1, 18 al 19. Vamos a ver qué dice. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano de Jesús, sobresalía. Pablo dice que se apareció a Jacobo, y cuando Pablo fue a conocer a Pedro a Jerusalén, porque no lo conocía, no conocía a los apóstoles, y ya habían pasado años que él pasó en Arabia, y después de 3 años de haber regresado de Arabia, apenas fue a conocer a Pedro. Y cuando conoció a Pedro no conoció o no vio a ningún otro apóstol, sino solamente vio a Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Y él es apóstol? Ok, ahí viene la discusión, que es un apóstol, pero es considerado apóstol por muchos, como Bernabé es considerado apóstol, y como lo vimos en el término del libro de Romanos, donde saluda a Junias y no me acuerdo cómo se llama el otro, pero que dice que son estimados entre los apóstoles, y que la mayoría tiene el concepto de que ellos eran apóstoles también, y que no se reduce solamente a los 12, sino que había más también denominados apóstoles. Algunos sostienen que los apóstoles son los que escribieron libros en la Biblia, aunque ahí habría que considerar si Lucas también, entonces sería llamado apóstol porque él escribió 2 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Pero Marcos nunca es llamado apóstol. Entonces viene toda esta discusión, pero ahí en cierto modo Pablo nos da a entender, primero dice, y se le apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Y aquí dice, no vi más que a Jacobo, y no vi a ninguno de los apóstoles más que a Jacobo, el hermano del Señor, como dando a entender que era considerado como un apóstol. Porque hay una característica de más adelante en el Concilio de Jerusalén, a Jacobo, pero posteriormente llegó a ser dirigente de la iglesia de Jerusalén hasta su muerte. Incluso cuando salieron de Jerusalén, él guió a la iglesia de Jerusalén fuera de la ciudad cuando venía la destrucción. Sí. Pastor, yo entiendo aquí que dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Ajá. ¿No dice que pasó 3 años en Arabia? No, él, de hecho, si vemos un poquito antes, en el versículo dice, en el versículo 17, uno previo dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Más adelante nos dice que estuvo en Arabia más de una década. Pero aquí cuando dice, después pasados 3 años, Ya, de estar en Damasco. subí a Jerusalén. Ajá. Es decir, él desde que se convirtió no había visto a ninguno de los apóstoles. Fue a Arabia, obviamente no fue a evangelizar Arabia, ni a abrir iglesias en Arabia. Después regresó a Damasco, estuvo 3 años en Damasco, después fue a Jerusalén, donde conoció a Pedro y conoció a Jacobo. Entonces ahí es donde viene. Ahora vamos a ver que Pablo es llamado hasta después, es decir, hasta que está en Antioquía. Hay otro versículo donde yo ahorita no lo encuentro, Ajá. pero donde dice que él no fue enseñado. Él lo dice ahí, en el versículo 15, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces,
Bueno, en el 11 dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces, por eso también algunos sostienen, él no pudo haber escrito la carta a los hebreos, porque en Hebreos 2 dice que el evangelio les fue confirmado a ellos, al escritor y a los demás, por los que conocieron a Jesús. Y Pablo siempre sostuvo, a mí no me predicó el evangelio un hombre, yo lo recibí directamente de Jesucristo. Entonces, esa ha sido la cuestión. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo lo recibió directamente de Jesús? Bueno, vamos a llegar después al llamamiento de Pablo para no extendernos mucho fuera de esto, pero entendemos que él tuvo ese contacto con Jesús, que lo llamó en Damasco, en el camino a Damasco, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué más recibió? Ese es el asunto que hay que entender posteriormente. Okay. Sí, cuando iba Ajá. a Damasco. Ok, ya iremos viendo sobre el llamamiento de Pablo, lo que él comparte. Porque obviamente la Biblia, por un lado, nos enseña solo lo que Dios desea que sepamos, y a veces no nos da muchos detalles sobre situaciones, porque no son necesarias para que entendamos lo que está escrito. Y en algún modo, pues solo aceptamos la palabra de Pablo en ese sentido. A mí el Evangelio, pues me lo reveló Jesucristo. Por eso él le dice a los corintios, yo les compartí a ustedes lo que el Señor también me dio a mí, y entonces enseña sobre la cena que él no recibió de los apóstoles, sino de Jesús. Entonces lo que también me fue enseñado, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas hay que ir midiendo, pero por eso estamos viendo la historia de Hechos, para que esto vaya agarrando su sentido. Bueno, continuamos ahora. El asunto es que Santiago escribe una carta, como lo menciona en Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ok, entonces él escribe una carta a los cristianos de la dispersión, y también Judas, porque aquí Judas está mencionado al final. Judas, que se señala a sí mismo como hermano de Santiago. Vamos a ver Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Ok, entonces entendemos que es Judas el hermano de Jacobo. Ok, son dos de los hermanos de Jesús que escriben porque si fuera Judas Tadeo, pues podría mencionarse de otra manera, ¿verdad? Bueno, él dice acerca del nombre Jacobo. ¿Por qué Jacobo Santiago? Bueno, derivado de Jacob, nieto de Abraham. Este nombre sufrió una transformación pasando por el latín Jacobus, que en español antiguo se transliteró como Yago. Algunos de hecho lo escriben con Y, ¿verdad? De donde vienen los nombres Tiago, Yago y Diego, del nombre Jacobo. Al canonizar a los apóstoles y al hermano de Jesús, se le denominó Sant Yago, o sea, San Jacobo, formando San finalmente... Diego, ¿no? Bueno, pero primero, no, el nombre Santiago proviene de Santiago, formando finalmente Santiago. Santiago ya es otro nombre posterior, pero el nombre Santiago se hizo muy famoso porque los españoles lo declararon patrono de España, asegurando que él había ido a España a levantar ahí las iglesias, regresó a Jerusalén donde murió, y luego sus discípulos lo cargaron en el pequeño camino que va desde Jerusalén hasta la orillita norte de España, hasta el extremo, lo cual demasiado exagerado, ¿no? Pero bueno, el camino de Santiago de Compostela, ¿no? Pero lo llaman el patrono de España. Por eso decían por el rey, por Santiago, algo así cuando peleaban, ¿no? Los españoles. Y de ahí el Santiago, que no es otra cosa más que San Jacobo.
¿Ok? De ahí viene estos nombres, Tiago, Yago, Diego, y el nombre de Jaime se deduce del Jacobus. Entonces, aunque ese tiene que ver más con la forma en que se fue yendo hacia el inglés. ¿Dice Jacobus o Jacobus? ¿Eh? ¿Dice Jacobus o Jacobus? Bueno, no sé, en latín sinceramente no sé dónde iría el acento, pero bueno, Jacobus. Pero bueno, esto es parte de cómo los idiomas van evolucionando, ¿no? Los nombres. Pero sí, bueno, este es de Santiago. Ya el de San Diego es otro santo, ¿no? Que puso la Iglesia Católica. Por ese tiempo, un grupo, ok, volviendo a Romanos, volvamos a Hechos, perdón. Estamos en Hechos y a veces de pronto ya nos vamos directo en lo que estamos leyendo aquí, pero hay que volver al pasaje. Ahora en el versículo 14, ok, 15. En el versículo 15 dice, por ese tiempo un grupo de 120 personas estaba reunido allí, donde en el aposento, por eso lo llama un gran aposento, algo yo creo que un poco más grande que aunque aquí cabrían 120 personas paradas, ¿no? O bien acomodadas en sillas, pero yo creo pues algo más grande que esto, ¿no? No es de extrañar que una casa fuera de esas dimensiones y hubiera un cuarto grande arriba, de ese tamaño. Bueno, la frase por este tiempo nos lleva a considerar que Jesús murió durante la fiesta de la Pascua y 50 días después vendría la fiesta de Pentecostés. Veremos esto de las fiestas cuando hablemos del siguiente capítulo sobre la fiesta de Pentecostés. Ok, pero después de 50 días viene la fiesta de Pentecostés. Su nombre, Pente, que es 5 en griego, su nombre se debe al número 50. Jesús permaneció aún 40 días tras su resurrección, lo cual dejó un espacio de 10 días, aunque si sacamos el cómputo desde que murió, que estaba la fiesta de la Pascua, y los 50 días serían entre 8 o 7 días, de 10 días en los que ocurrió este evento. Pero yo tomo la contabilidad que hace Simón Kistemaker. Considera porque en esa forma los 50 días caen en domingo en la fiesta de Pentecostés. Por eso no la dejó a los 50 días. Exactamente, digo, Dios cuando mandó esto en la ley de Moisés, pues sabía lo que estaba haciendo, porque poner una fiesta 50 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Porque sabía que iba a venir todo esto, lo iba a utilizar de esta manera. Ok, entonces deja un espacio de 10 días en los que ocurrió este evento. Según 1 Corintios 15:6, continuamos con Luis, ¿verdad? Y Mateo 28:10 y Mateo, de ahí mismo del 10, luego el 16 al 17. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ok, más de 500 hermanos. ¿Qué quiere decir? Que había muchos discípulos de Jesús, pero dice, esto posiblemente pudo haber ocurrido en Galilea. Vamos a ver Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Luego los versículos 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Ok, llegaron a Galilea y lo vieron. Muchos asumen, y esto también lo vimos cuando estudiamos el Evangelio de Juan, muchos asumen que esa gran cantidad de hermanos lo vieron en Galilea cuando él fue, y ahí habló a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero no fue ahí donde ascendió. Ahí termina el Evangelio de Mateo, pero Mateo ya no narra más sobre lo que ocurrió después. Obviamente luego volvieron a Jerusalén, Jesús volvió a Jerusalén y ascendió en el Monte de los Olivos y les dijo que se quedaran en Jerusalén. Es decir, fueron a Galilea porque ahí seguramente era para que todos los hermanos, más de 500, vieran que él había resucitado. Porque recuerden que la mayoría de los que creyeron en Jesús eran de Galilea.
Ok, entonces por eso posiblemente esto pasó, pero en Jerusalén había unos 120 creyentes que se reunían con los apóstoles. Al menos son los que son mencionados, 120, ¿cómo? De 120 aproximado. Ahora, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Habló o predijo, dice en esta versión, o habló. Acerca de Judas. El que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. El Espíritu Santo lo profetizó, lo dijo de antemano acerca de Judas. Aquí Pedro, uno diría, Pedro conoce bien la Biblia, pero estamos viendo ya la obra del Espíritu, aunque aún no ha descendido sobre todos ellos. Ok, recuerden que incluso el Espíritu obró en Caifás, cuando dijo: es necesario que muera uno y no que todo el pueblo, uno por todo el pueblo y no que todo el pueblo muera. Y dice, esto no lo dijo de sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote en aquel año, el Espíritu habló acerca de esto. Entonces, el Espíritu obró a través de Pedro en este caso. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver, muchos lo tildan de algo muy humano. Y en eso yo creo que se equivocan mucho. Ok, dice acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. ¿Judas fue apóstol? Sí. Ahora, estaba leyendo esa publicación que dice: unos te aman en el amor de Jesús y otros en el amor de Judas, ¿no? Pero Judas fue un apóstol. Judas vio los panes multiplicar. Judas echó fuera demonios y Judas evangelizó. Es decir, Judas estuvo ahí cuando los 12 salieron a predicar. Judas fue entre ellos y él tuvo parte en ese ministerio. Ahí estuvo con ellos. Ok. Pues con el precio de su terrible infamia adquirió un terreno. Adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio. Y bueno, es muy gráfico esto, y todas sus entrañas se derramaron. Entonces uno dice, bueno, ok, vamos a ver. Dice, esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de tal manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama. Esto ya es una nota de Lucas, en su propia lengua, es decir, en el arameo que ellos hablaban, Aceldama, es decir, campo de sangre. Ok, terminamos la cita de Pedro y explicamos sobre esto de Judas y sus entrañas derramadas, ¿no? Pues en el libro de los Salmos está escrito, vamos a leer los Salmos. ¿Quién sigue? Salmo 69, 25, luego hermana, Salmo 109, 8. Y luego Rudy, Mateo 27, del 3 al 8. Para explicar acerca de Judas, Mateo 27, del 3 al 8. Salmo 69, 25. Y el Sea desolado. Sí, 109, 8. Ajá, sí. Vamos a ver el Salmo. Se ha desolado su campamento y nadie habita en sus tiendas, porque han perseguido al que... Sí, bueno, si quieres leer el siguiente. ¿Por qué han perseguido qué? Porque han perseguido al que ya tú has herido y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Ok, hablando de Jesús, señalando y dice que nadie habite su lugar, ¿verdad? Luego Salmo 109, 8. Dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Ok, ahí está. Entonces cita esto: que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella.
y que otro Tome su oficio. tome su oficio o su cargo. Ok, vamos a ver lo que nos dice Mateo, que es el que nos habla sobre lo que ocurre con Judas tras entregar a Jesús. Mateo 27, del 3 al 8. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Ok, esto ya lo había predicho o profetizado Jeremías, ¿verdad? Bueno, el asunto es que Mateo nos dice aquí, según Mateo 27, 3 al 8, Judas devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos y se ahorcó. Los principales sacerdotes usaron ese dinero para comprar el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Es decir, por eso nadie iba a vivir ahí más que los muertos, ¿no? Pero en este sentido, indirectamente Judas fue quien compró ese campo. No lo compró literalmente él, pero Lucas, o al menos Pedro, asume, bueno, esto fue por lo que Judas ganó de dinero, con lo que se compró ese campo. Y Hechos señala que Judas se reventó cayendo de cabeza. Esto pudo haber ocurrido tras romperse la cuerda o la rama donde se ahorcó. Algunos deducen, se ahorcó, murió y cuando estaba ahí se rompió, cayó y se desparramó. Esto es información adicional para señalar la suerte del cadáver de Judas. ¿Ok? Entonces, esto, bueno, fue conocido, dice, por todos. Pero qué irónico, ¿no? Que los sacerdotes que le dieron el mismo dinero, cuando lo regresó, no quisieron echarlo a la ofrenda, ¿no? Exacto, O sea, porque eran bien temerosos de Dios, ¿no? Ajá, y al final de cuentas era algo malo lo que hicieron, ¿no? Eso era como testimonio contra ellos mismos, sus propias palabras, ¿no? Exactamente. Ahí vemos la doble moral o la doble decir, somos de Dios, pero vamos en contra de Dios, ¿no? Sabemos que estamos mal, pero somos bien cuidadosos de Dios. Lo que hacían, que no quisieron entrar con Pilato para no contaminarse porque iban a comer la Pascua. Sabían, sin saber o sin considerar que estaban ofreciendo la Pascua. Bueno, entonces podemos hacer esta relación por la información que Lucas consigue de lo que Pedro predicó en esa ocasión. Pedro señala necesario constituir otro, ¿cómo lo llama? ¿Otro campo? No, vamos a ver en el versículo 21, el 22. Otro tome su cargo. No. Sí, y que dice al final del versículo 22. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Exactamente. Entonces Pedro señala que es necesario constituir otro testigo de la resurrección de Jesús con los apóstoles. Obviamente, cuando Jesús asciende, podríamos pensar que no estaban solo ellos, sino que podría haber habido más, porque verlo ascender, verlo vivo, pues todos los cristianos que estaban en Jerusalén lo vieron, ¿no? En algún modo, había muchos cuando Él se apareció nuevamente, había varios más bien con ellos, no solamente los discípulos. Ok, dice que sea testigo de la resurrección de Jesús con los apóstoles.
Pedro señala como requisito, ¿cuál debe ser el requisito? Un hombre que los ha acompañado. Uno que los ha acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre ellos. Generalmente tenemos el cuadro de los 11, aunque a veces los evangelistas son específicos, decir que solo iban los 11, en la barca solo iban los 11, o los 12, perdón, y que solo estaban los 12, que llevó a los 12, pero en muchas ocasiones estaban los demás. Había más discípulos, había mujeres que estaban cuando él estaba enseñando a los apóstoles, pero había otras personas más, porque recordemos que él envió a los 12 y luego envió otros 70. Quiere decir, había más gente con Jesús y seguramente tanto Barsabás y Matías estuvieron entre los 70, podríamos considerar. Entonces, estuvo que los acompañó todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre ellos, comenzando desde el bautismo de Juan. Hasta el día en que Jesús fue recibido arriba al cielo. Todo el ministerio de Jesús, alguien debió haber escuchado las enseñanzas de Jesús, ser testigo de sus enseñanzas, haberlo visto resucitar, y por esa razón este era el requisito para establecer otro apóstol. Ahora, esto lo dice Pedro, y entre toda la gente obviamente elige a 2 personas. Presentaron a 2, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo. Y el otro era Matías. No hicieron votaciones. ¿Qué hicieron? Oraron. Ahora, aquí esta versión dice, después de orar dijeron, bueno, es obvio que al orar, como dice la Reina Valera, orando dijeron, tú Señor que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has escogido, porque solo hay que escoger a uno. ¿A cuál de estos 2 has escogido? Para ocupar este ministerio y apostolado, porque la elección es de Dios. Pero hay algo aquí, es interesante esta parte, dice, del cual Judas se desvió. Ahí estaba Judas, era su privilegio y se apartó de ese ministerio. Él menospreció mucho el andar con Jesús. Bueno, que tampoco quita que Tomás también dijera bien sarcástico, no, vamos con Jesús para morir también con él. Si lo matan, que nos maten. En esa parte, Judas, digamos que ya estaba predestinado, ¿no? Ajá. A perderse, a hacer esa obra. Ajá. Entonces, en ese punto nosotros, por ejemplo, si ya estamos predestinados a no ser salvos, no importando lo que hagamos, Ajá. va a ser así. Bueno. O sea, no está como les dicen, la voluntad o el libre albedrío. Ajá. Para elegir. Ajá. Ok, uno podría decir, bueno, y Judas podría haberse resistido y decir, no, ¿cómo voy a entregar a Jesús? Jesús en Juan 17 dice, de todos los que me diste, ninguno se perdió más que el hijo de perdición, que debía perderse para que la escritura se cumpliera. Era necesario que Judas se perdiera así. Sobre el resistir a Dios, Pablo en Romanos 9 dice, bueno, pero ¿cómo Dios puede inculpar a alguien como a Faraón después de señalar que para eso Dios levantó a Faraón para mostrar en ti mi poder? Entonces dice, ¿cómo Dios entonces puede acusar? Porque ¿quién ha resistido a Dios? ¿Cómo podría Judas resistir a Dios del mismo modo como Faraón podría resistir a Dios? Entonces Pablo pregunta, bueno,
Y si Dios quiere hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, ¿cómo podríamos nosotros cuestionarle, no? ¿Quién seríamos para cuestionar al alfarero que de una misma masa hace un vaso para honra y uno para deshonra? ¿Por qué hace a los vasos de deshonra? Para que los vasos de honra vean realmente la santidad de Dios. Dice, lo hizo para demostrar su poder a los vasos de honra. Entonces, si todo mundo se salvara, ¿qué dirían incluso cualquiera? Pues cualquiera se salva. Ese Dios es cualquier Dios. Es como el maestro en la escuela que a todos pasa, ¿no? Pero si hay un maestro que es bien estricto, ¿qué hacen los que sí estudian? Pues sí estudian, y estarán los que no estudian porque dicen, no, ese maestro es bien duro, no voy a pasar. Pero el asunto es que esto hace Dios para mostrar su santidad, y porque Judas tuvo que ser herramienta de Dios para el sacrificio de Cristo, para que Jesús pudiera manifestar que Él sabe lo que sentimos cuando somos traicionados. Como, bueno, en uno de los comentarios de Spurgeon, creo que pues, al final de cuentas, si en un punto nosotros, Dios nos manda al infierno, no somos dignos, no tendríamos por qué apelarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, nos lo merecemos, ¿no? Exactamente. O sea, no tendríamos por qué recriminarle a Dios que eso está, o es injusto, ¿no? Exacto. La gente dice, bueno, y entonces si ellos querían a Dios, y Dios, el ser humano de entrada es merecedor del castigo eterno. Lo que Dios hace no es condenar a nadie, todos estamos condenados, sino elegir de entre los condenados para salvación, para mostrar su gracia. Entonces, Judas merecía el castigo, sí, pero también Pedro, Juan, Jacobo. El asunto es que Él tuvo misericordia de ellos. Y entonces ahí es donde algunos recriminan. Bueno, el asunto es que Judas no se animó con lo de la plata. ¿No era algo que a él le gustaba? Sí, se emocionó por eso. Entonces buscó ocasión para entregar a Jesús. Por eso Jesús tiene que mandar a los que van a preparar la cena con una forma de decir, vayan, verán un hombre con un cántaro y todo, para que Judas no fuera, porque si les decía, vayan al aposento alto de fulano, entonces Judas podía ir con los sacerdotes y arrestar a Jesús en el aposento alto, ¿no? Porque Judas buscaba ocasión para entregar a Jesús. Entonces, uno diría, finalmente el pecador quiere su pecado. No está diciendo, ay, Dios no me condene, no me condene. No, está diciendo, Dios, a mí qué me importa. Como decimos, los que van a condenación ahorita, ¿dónde están? Pues pasándola a todo dar. No están preocupados por estudiar la Biblia, ni por buscar a Dios, porque no va de acuerdo a la naturaleza humana. Entonces todo ser humano busca finalmente el pecado, por su naturaleza pecaminosa. Esa es la realidad. Entonces Dios tiene misericordia de unos, y en este caso dejó que Judas fuera un instrumento para el sacrificio de Cristo. Ok, entonces dice que Judas se desvió para irse al lugar que le corresponde, es decir, lo que Judas merecía. Finalmente no hay injusticia de Dios en ello. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y al echar suertes y caer la suerte, está hablando de algo que se echa, dice, y fue contado con los 11 apóstoles. Eso ya constituye 12 apóstoles, y con Pablo diríamos que tenemos 13 apóstoles, así como ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Pero ¿cuántas tribus fueron? 13 tribus. Porque José tenía doble parte, y no había tribu de José, sino tribu de Efraín y tribu de Manasés, y terminaron siendo 13 las 12 tribus de Israel, y terminaron siendo 13 los 12 apóstoles, en el sentido estricto de apóstoles. Ya después viene la pregunta que muchos se han hecho, como dice Rudy, ¿y Santiago era apóstol? Entonces el asunto, Santiago, el hermano de Jesús, viene esta situación que muchos agregan que había más apóstoles. Eso de me echaron suertes. Ajá. Bueno, después, más adelante, ya no, de que viene el Espíritu, ya no habla más sobre echar suertes.
Entonces, echaron suertes quiere decir que era como lo más conveniente en el momento. Vamos a ver Proverbios 16:33. ¿A quién le toca? Bueno, el que quiera, pues ya es el último versículo. Y Dina, Pues fue hija, pero no contaban los varones, porque ella no iba a tener la tribu de Dina, sino sería nombre de su esposo. Dice, la suerte es hecha en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ok, el asunto es que la práctica de echar suertes pertenece al antiguo pacto. En el Antiguo Testamento se echaban suertes. Cuando quisieron saber quién había roto el voto de Saúl, echaron suertes y la suerte era acertada, cayó sobre Jonatán. Cuando Acán, que tomó el manto babilónico, las piezas de plata, de oro, y entonces Josué dijo, vamos a echar suertes, y se fueron echando suertes por tribu, y era la forma en que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se resolvían las cosas, porque la suerte era parte de la forma en que Dios indicaba. De ahí se inventó posteriormente en la Edad Media que cuando había una injusticia, entonces las personas decían que había un caso que no se podía resolver, decían, vamos a pelear porque Dios va a darle la victoria al ganador. El que gane demuestra que ese era el justo y el que pierda ese era el que mentía. Entonces, pero eso en realidad pertenece al Antiguo Testamento. No aplicaría ya. No aplica ya después. Como dices, después dice, la práctica de echar suertes pertenece al antiguo pacto. Se hacía dejando caer piedras de un saquito. Entonces ahí los echaban y ya se decidía. Pero después de la venida del Espíritu Santo cesó. Esto ya no se volvió a tomar porque ya estaba el Espíritu Santo y la elección es diferente. Entonces la iglesia ya no echa suertes. Esa es la cuestión. La cita que Pedro hace de los Salmos muestra la dirección de Dios y la legitimidad de la elección, porque Pedro estaba tomando su lugar como apóstol, es decir, no podría haber hecho esto Pedro por sí mismo sin el Espíritu de Dios. Había que resolver esto antes de la venida del Espíritu, sí. Bueno, ya todo mundo para la lotería, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que muchos todavía lo resuelven con piedra, papel y tijera, que finalmente es una forma de echar suertes. O el que saque el papelito, etcétera, en las rifas, todo esto, ¿no? Ok, ¿preguntas? Bueno, yo nada más de lo que comentó el hermano. Ajá. De Pablo, de que fue por revelación. Sí. Nada más hacer, digamos que dos distinciones. Sí. Que de los 12 apóstoles, pues escucharon directamente a Jesús durante su ministerio terrenal, aprendieron su enseñanza, vieron sus milagros y fueron discípulos de él. La enseñanza es que conocieron al Mesías progresivamente, viendo su muerte, resurrección y ascensión. Pablo, el medio no estuvo con Jesús en su ministerio terrenal, sino recibió el Evangelio por la revelación directa de Cristo, glorificado, es lo que decía en Gálatas 1:12. Pero aquí lo que veo es de que, por ejemplo, el proceso fue que fue el encuentro sobrenatural. Cristo mismo se lo reveló como el Señor y Salvador. Y en 2 Corintios lo que dice que así como se lo reveló, ¿no? Que ascendió al tercer cielo. Y fue instruido por revelaciones posteriores que dicen el 12 del 1 al 4 y que dice gloriarse es necesario aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. O sea que ahí en esa cuestión Dios le dio visiones y revelaciones. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó las palabras inefables que el hombre no se le permiten expresar. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, en ese punto, pues Dios le dio visiones y revelaciones, ¿no? A Pablo, exactamente. Ok, de todos modos vamos a llegar al momento de estudiar esto más a fondo. Yo tenía, para mí, yo me forjé la idea de
el Señor le había estado enseñando. Ajá. Yo pensaba eso. Sí, bueno, algunos sostienen que fue ahí donde él recibió esas visiones. Porque acá a los corintios no les dicen qué lugar las recibió, pero él dice que estuvo en Arabia y entonces luego volvió a Damasco y ya 3 años estuvo en Damasco, donde ya después fue a ver a Pedro. Pero Pablo no hizo nada antes de estar en el concilio de Jerusalén. No llevó a cabo ninguna labor, sino hasta que el Espíritu lo llamó. Estuvo como maestro, como pastor en Antioquía, y ahí fue llamado por el Espíritu a la obra que el Espíritu lo iba a mandar. Pero Pastor, después de recibir el llamamiento, ¿en qué tiempo empezó a ministrar? digamos que Pablo empezó su primer viaje misionero muchos años después de haberse convertido. Porque uno supone que luego, Sí, ¿no? que haberse convertido. Sí, de hecho él empezó a predicar cuando se convirtió. ¿Y qué pasó? Nadie le hacía caso. Todos le tenían miedo. Entonces estuvo con Bernabé lo apoyó en todo eso. Pero después dice él que fue a Arabia, luego fue a Damasco. Y la verdad es que por eso cuando uno dice, ¿por qué pastores de 20 años? A veces uno piensa, tenemos tanta prisa en que la gente ya empiece a pastorear y todo esto, cuando en realidad hay que prepararse para un ministerio. No, ya me convertí, ya quiero ser pastor. Y por eso Pablo dice que el anciano no puede ser un recién convertido, porque caería en la misma condenación que el diablo al volverse soberbio, ¿no? Decir, bueno, pues yo ya sé, yo soy el pastor, ¿no? Entonces, pero a veces tenemos prisa para que alguien que se acaba de convertir ya esté. Todos esos cantantes. Todos esos cantantes. Exacto, son... Ya los ponen a predicar. Y aparte de los cantantes, muchos se hacen llamar ex-narcotraficantes. Ya andan dando la palabra. El asunto es que sí, hemos hecho bueno, ha sido parte de una cultura, ¿no? Se ha hecho el ministerio pastoral ya algo muy común, muy secular, dirían, bueno, por usar un término que en realidad solo nos da una idea, no porque aplique, pero hemos hecho el ministerio algo ya muy común, y entonces sin considerar realmente la necesidad de una verdadera preparación. Algo ya sin fundamento. Exacto, por eso algunos esperan que dice el muchacho, yo quiero ir al seminario y ser pastor, agárralo antes de que se arrepienta. Dice, yo quiero ser misionero, y dicen, ministerios como Jocum, tú dices, yo quiero ser misionero, te agarran y te mandan al campo misionero y allá luego ya te preparan para que no te arrepientas. Porque tenemos tanta prisa de mandar ministros a todo, que en realidad ese ha sido un problema, y muchos piensan, bueno, Pablo se convirtió y empezó a predicar. Sí, pero tuvo que aprender una lección. Tenía que conocer la palabra y tardó muchos años para poder llevar a cabo ese ministerio. Por eso habla de 14 años. 14 años que tardó para... Exactamente, entonces hay esta cuestión de entender que estamos hablando de algo muy necesario en cuanto a la madurez como cristiano. Por ahí anda un hermano, creo, de Miguel Ángel Pérez Gallardo, el narcotraficante más famoso. Ajá. Y dice que es pastor, predicador, y anda predicando, pero trae como 12 guaruras, pastor. Bueno, vamos a concluir y ahorita seguimos comentando para todos los que nos están viendo. Vamos a concluir el estudio, vamos a orar para terminar. Dios y Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio de meditar tu palabra, de poder meditar en ella, Señor, para poder conocer más sobre tu obra en nuestras vidas. Te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, por lo que hoy pudimos estudiar, y te pedimos que no apartes tu mano en nuestras vidas, que sea tu gracia, tu bondad sobre nosotros. Gracias por todo lo que tú nos concedes, Señor, y por toda tu bondad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos que tú obres en la vida de nuestra hermana Marta, en la vida de su familia, Señor, que han perdido hoy a su tía, Señor, y te pedimos por sus primas, porque tú, Padre, seas quien manifieste su gracia en estas cirugías que ellas han de tener,
tener, Señor. Te pedimos que obres en toda la familia, en su tío que ha perdido a su esposa, y te pedimos que sea tu gracia sobre ellos para que lleguen a conocerte, que tú tengas misericordia de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Nos despedimos de todos. Dios les bendiga.